ciudad de La Serena fue fundada y refundada. Entonces, fue fundada en el 44, 1544 y refundada en el 49, porque fue quemada y fue saqueada por los indígenas que habitaban en esta zona. Entonces estamos hablando un poquito de esa época, de época en que se veían los barcos piratas que venían asolaban la zona, etc. Como para ir contextualizando un poco la historia. Obviamente es una leyenda, así que puede que tenga ficción, puede que tenga realidad. Queda a criterio de cada uno, digamos, hacer el juicio. Pero en la época de la colonia española, un soldado español llamado Juan Díaz llegó a vivir acá en la ciudad de La Serena. Este soldado no tenía muchas pertenencias, era un soldado más bien pobre, pero sentía mucho orgullo de todas las batallas que había dado en Europa, había peleado con Felipe de Asturias, qué sé yo. Entonces sentía muy orgulloso de esto. Estamos hablando de una época en que la sociedad era absolutamente aristocrática y clasista, o sea, lo que determinaba tu posición eran los bienes, no digamos tu educación, tu cultura. No ha cambiado mucho. Es la verdad. Pero bueno, dice la leyenda, cuenta la historia por ahí que un día X, este soldado Juan Díaz tuvo un altercado con dos vecinos de alta alcurnia de la ciudad. Y ese altercado terminó en un reto a duelo. En el fondo este soldado los retaba a los dos a un duelo. Los vecinos rechazaron, digamos, esta proposición. En esa época era un poquito más normal que ahora. Era aceptado, digamos, como una forma de ver un poco la honorabilidad de la gente. Porque en el fondo eran de la alta aristocracia, entonces rebajarse a pelear con un soldaducho para ellos no era correspondiente, así que no aceptaron. Pasó el tiempo, el altercado, la leyenda cuenta que este soldado Juan era bien, un poquito prepotente, se sentía, como les decía, muy orgulloso de esto, entonces generaba que tuviera mucho roce con mucha gente. Y aparecieron, un día X, una mañana estos dos vecinos que habían sido desafiados por el soldado, asesinados en plena calle. Los encontraron muertos. Póngale suspenso. Y obviamente todas las miradas apuntaron hacia Juan Díaz, el que fue finalmente desterrado de lo que se conocía en ese entonces como la ciudad de La Serena. Y fue desterrado, fue expulsado a la ciudad y poco se supo de su historia más adelante. Bueno, tiempo después dice la leyenda, y para contextualizar un poco, La Serena, la primera fundación de La Serena fue hacia el sector de las compañías, no hacia el sector donde está el centro actualmente. Entonces estaba mucho más cercano a todo ese sector que se acá, las primeras casas, por ahí, por ese sector, más o menos todo es lo que es la fundación de La Serena, en la ribera del río Elqui. Dicen que la historia, que de repente empezaron a ver desde la ciudad una luz que se encendía desde acá. Se podía percibir en las noches una luz que iluminaba todo este sector. Y empezó a llamar la atención. Luego empezaron a vincular que la luz no era casual, no se entendía cualquier día o todos los días, sino que había una vinculación de la luz con las naves o barcos que venían por la costa, que podían ser barcos piratas o barcos no correspondientes a la colonia española. Entonces empezaron a interpretar que esta lucecita, cada vez que se encendía, era un aviso de que algún barco venía acechando la costa para que la ciudad estuviera alerta. Como les digo, puede ser ficción, puede ser realidad, pero el punto cierto es que hay una conexión visual, digamos, entre la ciudad y este sector. No sé si se verá una luz a esta altura, digamos. En esa época quizás con menos contaminación lumínica y todo, se podía percibir quizás una luz de alguna forma, pero sí, lo que sí es cierto es que en todo este sector no hay lugar donde se pueda ver mejor lo que es el sector de la costa que este. O sea, hay una visibilidad completa, a tal punto que si se fijan allá al fondo, un cerro que está allá al fondo es el cerro de Guanaquero, el que está detrás de Guanaquero.
entonces tienen una vista cubierta absoluta de todo este sector. Bueno, empezaron a vivir con ese código, dice la historia. Así que se interpretaba que se veía esta luz, era porque había asedio a una nave enemiga o una nave no perteneciente a la corona española, se avecinaba. Pasaron los años y algunos cuentan después la leyenda que unos vecinos se aventuraron por este sector y encontraron el cadáver de una persona, habían pasado los años ya, y pudieron determinar que, vaya a saber uno de qué forma, de que correspondía al resto de Juan Díaz. Así que entendieron un poco que era Juan Díaz la persona que ocupaba este tipo de fogata, digamos, esto es una fogata milenaria, que data de esa historia. Pero que ocupaba la fogata, o este fuego. Tenemos a Juan Díaz, pasa, Juan. Claro. Ocupaba este fuego para alertar a la ciudadanía del desembarco pirata o desembarco de naves que pudieran ser potencialmente enemigas y entendieron que era una forma como de expiar sus culpas, de pedir disculpas a la comunidad y darle un servicio. Así que en honor a eso el cerro quedó bautizado como Juan Soldado. Esa es la leyenda.